Muy buenos días, cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias por atender la invitación de Fendipetróleo Nacional, administrador del Fondo Solticón. Gracias a todos por aceptar esta invitación para esta charla MIT, de estación MIT, que vamos a compartir con ustedes gracias también al apoyo del organismo de inspección Altas Verificaciones SACS. Ya vamos a hacer la presentación respectiva. Antes, quiero recordarles que la próxima charla de Canopy en Vivo la vamos a tener el próximo 13 de noviembre. La próxima semana no tendremos charla del Fondo Sordicón, ni Estación MIT, ni Canopy en Vivo. Le cederemos el espacio a la realización del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, que tendrá lugar el 6 y el 7 de noviembre, jueves y viernes, en la bella ciudad de Cartagena, en el Hotel Las Américas. Así que todavía están a tiempo para participar de este evento, para inscribirse y recibir información muy pertinente para su estación de servicio. Vamos a tener el Congreso una agenda académica muy nutrida, de muchas personas participando allí, con temas muy relevantes para el sector minorista, que pasan por el tema económico, por el tema político y por el tema técnico también. Una muestra comercial muy interesante también, donde van a hacer presencia los distintos proveedores del sector, allí en el Hotel Las Américas, 6 y 7 de noviembre en Cartagena, la próxima semana. Entonces, por ese motivo, no tendremos charla del Fondo Soldicón, ni Canopy en vivo, ni charlas ni tampoco. Volveremos con Canopy el jueves 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Estaremos nuevamente en vivo con nuestra siguiente charla, que es la charla número 9, en donde vamos a hablar sobre el certificado de inspección, el certificado de conformidad que deben atender las estaciones de servicio. Y recordarles también que el próximo martes, martes 4, como todos los martes desde el 23 de septiembre, venimos haciendo estas charlas informativas de Incocrédito a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, esta vez para operarios y vendedores de servicio de su estación de servicio. Se puede conectar a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde en el link que compartimos a través de las distintas plataformas a esta charla informativa sobre prevención del fraude y manejo de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pagos electrónicos en las estaciones de servicio, que está generando un gran perjuicio en el tema del fraude. Las cifras de defraudación son importantes, y atender esta invitación de esta charla también es una buena oportunidad para fortalecer los mecanismos de seguridad en las estaciones de servicio. Así que muy, muy cordialmente invitados. Nuestra próxima charla de Incocrédito a los martes de Incocrédito será este martes 4 de noviembre a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Bueno, quiero darle la palabra a esta hora de la mañana, son las 9:03, a la doctora Diana Balbuena, que es la representante y gerente del organismo de inspección Altas Verificaciones AS. Es un organismo que ha incursionado de manera reciente en el sector de hidrocarburos, y queremos darle la bienvenida a ella para que nos dé en líneas generales un poquitico lo que hace el organismo de inspección. Doctora Diana, tenga usted buenos días, bienvenida a este espacio de charlas MIT del Fondo Soldicón y de Fendipetróleo Nacional. Señor Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Buenos días para todos, cordial salud. Me presento, mi nombre es Diana Balbuena, gerente, representante del organismo Altas Verificaciones SAS. Nos encontramos acreditados por UNAC en los métodos de inspección de estaciones de servicio automotriz y pruebas de hermeticidad para tanques subterráneos y superficiales y tubería. Agradecemos el espacio. Nuestro propósito es, a través de Soldicom, dar una capacitación en pruebas de hermeticidad a cargo del ingeniero Jaime Devia, experto técnico y con experiencia de más de 30 años en el sector, director técnico de nuestro organismo Altas Verificaciones SAS. Ponemos a disposición
el servicio nuestro que prestamos a todos ustedes para cubrir estas necesidades de la resolución 40198 en cuanto a estos dos tipos de inspecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Diana, muy amable por estar presente aquí y por la generosidad de compartir esta información, esta charla de hoy que está a cargo del ingeniero Jaime Devia. Una presentación sucinta del ingeniero Jaime. Él es ingeniero mecánico, es funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio en el tema de reglamentos técnicos. Él ha trabajado en ONAC, en el Organismo Nacional de Acreditación, como evaluador de la ISO 17020, la ISO 17025, es un experto técnico. También ha trabajado en el tema de recipientes a presión, en estaciones de servicio, y es decir, ha tenido una gran experiencia en todo este tema de la certificación. Ustedes ya lo van a notar en el desarrollo de la presentación, una presentación que él ha preparado con mucho gusto, con mucho cariño, para todas las estaciones de servicio que se conectan a este espacio de Estación MIG. Como siempre, les agradecemos a todos ustedes mantener el micrófono apagado, la cámara apagada. Vamos a darle el espacio al ingeniero Jaime para hacer su exposición y después de esa exposición daremos lugar a las preguntas en el orden en que vayan levantando la mano o en el orden en que hayan enviado la pregunta por la sala de chat. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su participación hoy acá. Ingeniero Jaime, tiene usted la palabra. Muchas gracias por su generosidad de compartir este conocimiento con las estaciones en este espacio del Fondo Soldicón y de Fendipetróleo Nacional. Muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias a ustedes por permitirme ser parte de su proceso con las estaciones de servicio. Gracias al Fondo Soldicón y a la invitación que me hace ABS Verificaciones, organismo de inspección en el sector de estaciones de servicio y de pruebas de hermeticidad para tanques, tanto subterráneos como superficiales y a tuberías. Bueno, bendecido día para todos. El día de hoy vamos a hablar de la importancia que tienen las pruebas de hermeticidad en recipientes a presión o en tuberías que son herméticas en sistema cerrado para transportar líquidos combustibles. La Corporación de Ingenierías y Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación, CIPTEI, es la compañía que fue contactada por Altas Verificaciones para que le entreguemos a todos ustedes este conocimiento básico sobre lo que es la prueba de hermeticidad aplicada a los tanques que ustedes utilizan en las estaciones de servicio y a las tuberías que corresponden a ello. Nosotros tomamos la decisión de poder hacer una presentación enfocada hacia lo que es estaciones de servicio, el personal de estaciones de servicio. Vamos a intentar no dar una charla tan técnica, sino más enfocada a la responsabilidad que tenemos nosotros cuando tenemos una estación de servicio bajo nuestra responsabilidad. Yo, para poder iniciar la charla, les quiero compartir un video que se los voy a ir comentando. Me excuso con todos porque amanecí hoy disfónico. Bueno, vamos pues. Este es un video en el cual nosotros vamos a poder apreciar lo que puede suceder en una estación de servicio. Acá están presentando la noticia en donde están informando sobre una explosión de un tanque en una estación de servicio. Esta estación de servicio cuenta con tanques de tipo superficial. El tanque que tuvo la explosión es un tanque de los pequeños, no es un tanque como los que ustedes están viendo ahí. Ustedes ven uno pequeño y uno grande, uno pequeño, y allá la ausencia atrás de uno pequeño. El que está ausente es un tanque que fue el que tuvo la explosión. Miren el impacto que genera en su entorno cuando tenemos este tipo de situaciones en una estación de servicio. Muchas veces nosotros consideramos que esto nunca va a suceder en nuestros lugares donde tenemos implementada nuestra estación de servicio. Pero yo les quiero recordar que un accidente es un acto imprevisto, es algo que nosotros nunca nos imaginamos que vaya a suceder. Por lo tanto, muchas veces nosotros olvidamos la responsabilidad que tenemos frente a estas circunstancias, frente a estos riesgos. Para poder avanzar en la
presentación, voy a comentarles una pequeña historia. En los años 1700 a 1800 nace el desarrollo en el mundo de lo que conocemos como las máquinas a vapor. Estas máquinas a vapor trabajan con un equipo que todos conocemos como caldera. La caldera es un recipiente hermético en el cual se trata de transformar el agua en mayor productividad en vapor. Y ese vapor se orienta a su aprovechamiento mecánico para convertir una energía térmica en una energía mecánica hacia donde tengo yo el mecanismo para poder mover algo. En este caso, embarcaciones, etc. En ese orden de ideas, entre los años 1700 a 1800 sucedieron muchos, pero muchos accidentes. A raíz de eso, comienzan a hacer estudios de cómo poder controlar esta situación. No obstante, se demoraron casi 80 años en tomar la iniciativa. Es así como en 1880, 4 ingenieros mecánicos en Estados Unidos toman la decisión de crear una entidad que todos conocemos por referencia, que se llama ASME, A-S-T-M-E, ASME. Y ellos en 1984, después de 4 años de estudio, generan algo que se llama el código ASME. Ese código ASME, que ya tiene casi 150 años, es orientado precisamente a la protección de recipientes a presión, como por ejemplo tanques o calderas, pero que en su interior van a estar sometidos a algún tipo de presión o de almacenamiento. Igual incluye las tuberías que componen esos recipientes. Igual incluye todo elemento mecánico, como tornillos, abrazaderas, etcétera, que hacen parte de esos elementos o de esos conjuntos o de esos sistemas o de esos montajes, como ustedes lo quieran conocer. Es así como en el año 1896, 16 años después de que fue creado el código ASME, se nota la necesidad de que también exista una entidad en Estados Unidos que contribuya no solamente a la reglamentación y regulación de cómo fabricar, cómo inspeccionar, cómo calificar las personas que participan en la fabricación de recipientes a presión, sino que también existe una entidad que dé unos lineamientos de cómo prevenir, cómo mitigar el riesgo cuando hayan explosiones de un incendio inmenso o de que haya la misma explosión. Entonces nace la NFPA, que es nada más que la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos. Entonces, la NFPA nace para contribuir y complementar el trabajo del código ASME. Es por eso que esto comienza a tomar un liderazgo en el mundo y comienzan a verse en la necesidad de involucrar muchos más países. Más adelante, con el tiempo, nace lo que conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio, que reúne más de 160 países, incluye entonces ese requisito obligatorio de todas las naciones de que si los países más desarrollados tienen normas de carácter internacional que protegen objetivos legítimos, eso también se implemente de manera unificada en el mundo. Y comenzamos con el concepto de normas internacionales. Por eso consideramos que las normas que comienzan a nacer en ese momento, que son las normas ISO, son consideradas como unas normas internacionales. Y estas normas sacan entonces a partir de ese instante un liderazgo en 2 sectores. ¿Cuáles son? El sector de la certificación y el sector de la acreditación. Y pues para eso les voy a explicar este cuadro que está acá, sin antes no dejarles claro la diferencia. Cuando la ISO ve esa necesidad de tener 2 sectores, uno de certificación y otro de acreditación, ellos diferenciaron lo que era que una empresa cumpliera con un código como el ASME, que es una norma en donde está demostrando que el tanque que fabrica o está demostrando que la caldera que fabrica o la tubería que instala cumple unos requisitos técnicos. Eso se llama certificación. ¿Cómo lo demuestran?
Piden a alguien que les haga la verificación de que sí cumplen los requisitos y les emiten un certificado, como lo que hacen ustedes. Ustedes reciben un organismo de inspección, verifica que ustedes cumplan con una resolución y si ustedes cumplen con la resolución, les emiten un certificado. Ese es un proceso de certificación que le hacen ¿a quién? A ustedes como usuarios finales o al fabricante de ese elemento. Entonces, la acreditación es la competencia que tiene que tener la empresa que va a sus instalaciones a verificar si usted sí cumple la resolución. Esa empresa que va a sus instalaciones tiene que tener una acreditación, que significa evaluar la competencia de una entidad que debe ser capaz de determinar si un producto cumple, si un montaje cumple, si una empresa cumple, si una persona cumple con ciertos requisitos. Por esa razón, la Organización Mundial del Comercio establece muchos requisitos que tienen que ver dentro de ello con un sistema que tiene que tener cada país. En este caso se llama en Colombia el Subsistema Nacional de la Calidad. Ese Subsistema Nacional de la Calidad lo que busca es poder organizar de una manera confiable, de conformidad con lo que se ha asumido con los demás países del mundo a través de la Organización Mundial del Comercio, de que Colombia es capaz de competir con los demás países en el mismo nivel de confianza, de seguridad y de cumplimiento de los requisitos en los estándares internacionales frente a lo que ya cumplen otros países. Por esa razón, entonces, este subsistema se crea basado en un decreto que era el 2269 en 1993. Hoy en día, en el año 2015, comenzó en vigencia el sustituto de ese decreto, que es el 1595 de 2015, que lo que hace es definir el Subsistema Nacional de la Calidad. Pero vamos a explicarlo de una manera práctica. Nosotros tenemos quienes hacen los reglamentos técnicos que ustedes conocen, quienes hacen las resoluciones o los decretos que se van a convertir en un reglamento técnico. Los que hacen esos reglamentos técnicos son los ministerios, las comisiones de regulación, las autoridades que puedan tener esa función pública de regular y que tengan la viabilidad de poder acceder a generar el cumplimiento de un COMPES, que es el que permite los lineamientos para poder escribir un reglamento técnico. Entonces, estas entidades, los ministerios, las superintendencias, por ejemplo, van a escribir el reglamento técnico en carácter de resolución o en carácter de decreto o en carácter de ley. Y ese reglamento técnico, para poder ser escrito, tiene que cumplir unos lineamientos que hoy en día conocemos como una guía de análisis de impacto normativo, por ejemplo, o de implementación de reglamentos técnicos que emite el Ministerio de Comercio. En ese orden de ideas, estamos garantizando que un reglamento técnico cumple con unos estudios previos y con unos lineamientos que aseguran que no están siendo arbitrarios al requerirle a quien lo tiene que cumplir, que sí lo puede cumplir. Ya cuando ellos emiten ese reglamento técnico, cuando escriben el reglamento técnico, tienen la obligación de haber incluido como requisitos técnicos lineamientos establecidos en normatividad internacional. Entonces, el Organismo Nacional de Normalización, que es el ICONTEC, es el responsable de mantener al día en Colombia homologadas las normas internacionales para que nosotros podamos acceder a ellas cuando nos las requieren en los reglamentos técnicos. Ellos están organizando el sistema de normalización en Colombia conforme a las normas internacionales. No podemos tener un divorcio con esas normas internacionales porque estaríamos en competencia desleal con el mundo. Hasta ahí, siendo claros con esto, por eso existe un reglamento técnico para el tema de estaciones de servicio. Porque como vieron, el video que presenté es de Chechenia, de otro país bastante lejano. Y así como nosotros tenemos que cumplir
requisitos de seguridad, ellos también, en cualquier lugar del mundo que esté dentro de la Organización Mundial del Comercio, tienen que someterse a este esquema. Entonces es así como cuando ya está estructurado el reglamento técnico y ya se sabe qué normas se tienen que cumplir o qué lineamientos técnicos se estableció en la resolución, el reglamento técnico, se establece un capítulo dentro del reglamento técnico. Ese capítulo se llama evaluación de la conformidad. Ese capítulo de evaluación de la conformidad dice cómo se va a verificar el cumplimiento. Por eso es que en el reglamento técnico aparecen ahí lo que conocemos como organismos de inspección. Acá dice evaluación de la conformidad. Esa evaluación de la conformidad es con el propósito de que estos organismos, que son organismos de inspección o organismos de certificación que certifiquen productos, por ejemplo, o organismos de certificación de sistemas de gestión, como la ISO 9001, o organismos de certificación de competencia de personas, como quienes califican a las personas que trabajan en las estaciones de servicio en los puntos de suministro. Estos organismos son organismos evaluadores de la conformidad, así se llaman, organismos evaluadores de la conformidad. Entonces, lo que hace el reglamento es garantizar. Ingeniero, ¿se me fue el audio? ¿Se me fue el audio? Sí, no, pero ya lo recuperamos. Adelante. Muchas gracias y disculpa a todos. ¿De qué momento? ¿Ahí? No, las últimas palabras nomás. Bueno, ok. Entonces, la evaluación de la conformidad se realiza o desarrolla por estos organismos. Es muy importante saber que estos organismos, para poder desarrollar esa actividad, tienen que demostrar competencia, no es cualquier organismo. Tienen que tener un proceso que el gobierno establece a través de un organismo nacional de acreditación. Ese organismo nacional de acreditación en Colombia es el ONAC. Entonces, el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, es el que verifica que los organismos de inspección que van a ir donde ustedes o los organismos que van a certificar los productos que utilizan, que esos organismos cumplan unos lineamientos que garantizan que tienen la competencia para hacerlo. ¿Por qué tienen la competencia? Porque tienen los equipos, porque tienen el personal calificado, porque tienen los métodos, porque tienen los procedimientos, tienen por esa razón designada la responsabilidad. No obstante, esto no es necesario ni suficiente. Es necesario tener más, porque de todos modos se le sale de las manos al organismo de acreditación en cualquier lugar del mundo el garantizar el 100% de la confianza de estas entidades. Por esa razón se crean unos organismos de vigilancia y control o inspección, vigilancia y control, que en Colombia, en este caso, normalmente son las superintendencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Y de ahí que estas entidades van a sus empresas, a sus estaciones de servicio y les requieren en muchas ocasiones de cualquier origen, puede ser de una queja de una persona, una queja de un particular, una queja de una competencia de ustedes o simplemente de oficio, que por muestreo les tocó a ustedes, y van a su estación y ese organismo de vigilancia y control les pide el certificado emitido por un organismo de los que le mencioné de que usted sí cumple. Pero miren que el hecho de que usted tenga el certificado no significa que cumple, porque el organismo no puede garantizar que después de que lo inspeccionó a usted o lo verificó a usted, usted sigue cumpliendo, sino que a la fecha que él fue, usted cumplía. Por esa razón, muchas veces son sancionados muchos organismos, muchas entidades, muchas estaciones de servicio, porque piensan que con tener el certificado es suficiente. Ahí por eso ustedes tienen que tener una responsabilidad, un esquema de mantenimiento que les permita sostener lo que encontró el organismo cuando dijeron que ustedes cumplían. Porque aquí, sea la superintendencia, la entidad que corresponda, INVIMA, ICA, IDEAN, el que sea, dependiendo del tipo de negocio, no solamente va a exigir el certificado, sino también va a hacer mediciones. Cuando hicieron la presentación de mi perfil, yo trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y soy metrólogo legal también calificado por la PTB de Alemania. También trabajé en metrología legal. Entonces uno va
Y uno también hace sus mediciones, sus verificaciones. Y si se observa que no se cumple, pues llamará la superintendencia al orden, al organismo que le certificó. Y los llamará a ustedes al orden. Y si tiene que hacer una suspensión preventiva, la hará. Nunca un certificado de cumplimiento emitido por un organismo acreditado es una garantía 100% ante una entidad de vigilancia y control, y es lo que más deseo que quede claro el día de hoy. Porque el que usted tenga el certificado significa que hasta ese día cumplía. De ahí en adelante usted tiene que responsabilizarse por mantener ese cumplimiento, por optimizarlo. De eso se trata este esquema trazado a nivel internacional, de desarrollar para cada país un nivel de confianza de policía tras de policía, llamémoslo así, de que quien tiene que cumplir un reglamento técnico realmente lo cumple. No que de pronto el certificado que tiene, llevémoslo a un extremo, pero que es necesario decirlo, porque alguien le hizo el favor con el certificado. Porque cuando llegue la entidad de vigilancia y comercio, de vigilancia como la Superintendencia de Industria y Comercio, yo la verdad no sé ni cuántos casos conocí donde los certificados, unos eran falsos, otros eran producto de un favor y la entidad no cumplía y tocaba sancionar a las dos entidades y comenzaban los problemas. Y entonces se tiene siempre la percepción cuando uno ha estado de ese lado de que es que las personas no saben que el certificado no demuestra el cumplimiento. El certificado es una alerta para usted si está cumpliendo o no está cumpliendo. Para eso es ese organismo de inspección o ese organismo de certificación. Una alerta que le va a decir a usted si cumple o no cumple y le va a dar un tiempo prudencial para que usted corrija lo que tiene que corregir. Precisamente para que tenga una garantía de cumplimiento, no para que le cumpla al Estado y a la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, sino para que usted, teniendo clara la diferencia que acabo de dar entre una norma y un reglamento técnico, usted sepa que el reglamento técnico nació porque cumple la protección de objetivos legítimos. El reglamento técnico no es una norma que te diga vas a cumplir que eso tenga 10 centímetros más o menos 1 milímetro. No, lo que te dice es usted tiene que cumplir esos requisitos establecidos en las normas para poder proteger objetivos legítimos. El reglamento técnico por eso es obligatorio, la norma es voluntaria. La norma se hace obligatoria en lo que diga el reglamento técnico, no más. Si el reglamento técnico dice que hay que cumplir el numeral 5, el numeral 5.3 de esa norma, esos numerales se vuelven en ese momento obligatorios para quien los tiene que cumplir. Y es lo que tendrá que verificar el organismo de inspección. Todo esto para poder hablar de pruebas de hermeticidad. Porque es que hablar de una prueba de hermeticidad no solamente es contratar un organismo de inspección que mande un muchacho o 2 muchachos que hagan la prueba o que simulen la prueba, puede ser posible, porque vuelvo y les digo, yo trabajé en vigilancia y control en la superintendencia y lo hay que sí sucede en diferentes sectores, en certificación de producto, en certificación de sistemas de gestión, siempre hay alguien que esté dispuesto a hacer el favor y no a cumplir su deber. Y a mí me gusta hablar claro. Esto queda grabado y yo lo puedo demostrar. Lo que estoy diciendo es cierto porque fui funcionario público en esa área. Entonces los invito a la responsabilidad que se tiene cuando se protege un objetivo legítimo. Ustedes vieron la explosión de esa estación de servicio. ¿Cuáles son los objetivos legítimos que tenemos que proteger? Uno es el objetivo de la salud humana y la salud animal. Y también la parte del medio ambiente. Lo que tiene que ver con la protección o la prevención de que se hagan prácticas que puedan inducir error al consumidor, como o darle combustible en exceso cuando se le vende o darle insuficiente cantidad del combustible que está comprando la persona. O brindarle el servicio en condiciones de riesgo, como ustedes vieron en la explosión. Imagínense usted tanqueando y que suceda un evento de esos. En este momento yo soy perito de una explosión. Yo trabajo también de perito en la fiscalía. De una explosión de una estación de servicio por un incidente con un cilindro de gas natural comprimido que ocasionó 9 muertes. Entonces, eso fue ya hace unos años, pero está el proceso.
Nunca esa persona se imaginó que eso pudiera suceder en su estación de servicio. Nunca el organismo que le certificó pensó que eso fuera a pasar. No puedo decir nada porque hay una confidencialidad. El accidente sí casi todo el mundo lo conoce. Entonces, es muy importante por eso tener claridad de la responsabilidad que tenemos en la protección de objetivos legítimos. Por lo tanto, fue mi enfoque. Por eso la resolución dice, por lo cual se modifica la resolución tal y tal para que, y se expide el reglamento técnico aplicable a estaciones de servicio, plantas de abastecimiento, instalaciones del gran consumidor, con instalación fija y tanques de almacenamiento del consumidor final. ¿Por qué? Porque se tiene una responsabilidad en ese manejo seguro de esos combustibles, tanto líquidos como gaseosos, por parte de quienes tienen en la etapa que corresponda ese compromiso con la protección a todas estas condiciones que les nombré como objetivos legítimos. Por esa razón, dentro del mismo reglamento se establece la definición de lo que es una prueba de hermeticidad para el tema que tiene que ver con ustedes. Y así con cada tema, en juguetes, en lo que tiene que ver con telas, en lo que tiene que ver de pronto con autopartes, etcétera. Cada reglamento técnico tiene su propia estructura basada en un documento de lineamientos ya desarrollado por el gobierno. No es de que, ¿cómo se me ocurre de pronto a mí una idea individual a los demás porque trabajan en el Ministerio X despedir un reglamento técnico? No, yo tengo que cumplir los lineamientos que están establecidos para hacer ese reglamento técnico. Pero sin embargo se equivocan y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Les voy a explicar. Dice la definición, ensayo de integridad del depósito, ensayo no destructivo que permite detectar un caudal de fuga conforme a un propósito, a un procedimiento de ensayo. Nosotros acá vamos a tomar la palabra procedimiento, no como algo que a mí se me ocurrió escribir, porque para que el organismo de inspección se acredite y le pueda prestar el servicio a usted, no es porque tiene un procedimiento básicamente. El procedimiento es resultado de algo que tiene que tener que se llama un método de ensayo. La norma que tiene que cumplir ese organismo de inspección es una norma que conocemos como la ISO 17020. Entonces, el que aquí diga que conforme a un procedimiento de ensayo no quiere decir que esté exento de tener que hacerlo bajo un método. Y ese método, como está establecido, para poder hacer una prueba dentro de un reglamento técnico es obligatorio que sea basado y sustentado en una norma internacional. No es lo que a mí se me ocurrió. Así no lo diga la definición. Por eso les estoy diciendo que no todo lo que diga la resolución es, porque vamos a suponer que estoy en el pasado y yo como Superintendencia de Industria y Comercio voy y los visito y le pido el certificado y me doy cuenta que quien está acreditado bajo un procedimiento que se inventó un método, pero resulta que existe un método internacional. Yo le voy a exigir como Superintendencia, ¿usted por qué no estableció el método internacional? Si eso está en el decreto 1595, que está por encima de esa resolución. Ahí viene el ordenamiento jurídico. Hay muchos organismos en diferentes áreas, no en inspección de hermeticidad, sino en muchísimas áreas. O puede haberlos también acá, no lo sé, que se acreditan bajo un procedimiento y no tienen en cuenta el método que corresponda a una norma internacional. Ahí sí yo no me voy a meter en este momento, pero quiero decirles que hay que tener cuidado cuando ustedes evalúan a sus proveedores de que realmente tengan una metodología basada en una norma internacional. Y ustedes están en el derecho de preguntar si lo tienen o no bajo un método internacional. Si no lo tienen bajo un método internacional, entonces sí o sí tienen que tenerlo, como llama la norma 17020, un método apropiado. Pero la norma obliga a ese organismo de inspección para que el método sea apropiado a través de un documento que se llama ILAC P15, a que sí o sí, sin ninguna excusa, el método que implementó ese organismo tenga una validación de método, que esté validado bajo un procedimiento de validación que normalmente está establecido por una norma internacional. Y esa validación de ese método de ensayo es la garantía de que el método que le van a implementar corresponde. Pero muchas veces
las debilidades de los gobiernos internacionales está ahí, en que no todo experto técnico tiene las competencias en la norma en que están acreditando a la persona. No está obligado, para eso va con una persona que es experta en la norma. Pero no toda persona que a veces va tiene las competencias en el área específica que le corresponde ir, porque muy seguramente el país no tiene tanto recurso humano para hacerlo. No hay otra excusa. Pero nosotros sí estamos obligados a cumplir. Esas excusas y todo lo que pueda aparecer no es pretexto para nosotros en el momento de un accidente. En el momento de un accidente nombran peritos y esos peritos sí que saben. Esos peritos están preparados y ellos van a ir a verificar. Entonces, para resumir, dice luego más adelante de la siguiente manera: se utiliza para determinar la presencia de fugas de combustible en tanques y tuberías. Dicha prueba, se está refiriendo al método, puede determinar fugas con una certeza o probabilidad de detección del 95%. Eso está mal redactado, pero no me exime a mí de lo que la Superintendencia de Industria y Comercio me va a exigir. Lo que quiere decir eso es que usted tiene una incertidumbre aprobada por el reglamento técnico del 5%. Es decir, que el máximo error de quien le va a prestar a usted el servicio permitido es del 5% como exactitud. Y ese 5% tiene que demostrarse bajo un procedimiento que se llama estimación de la incertidumbre de medición. Es decir, ¿cuál es la duda que yo tengo en mi medición para entregar el resultado? Usted esa parte la tiene que cumplir. Entonces, si usted hace el ejercicio, por ejemplo, hoy al final de la charla y llama a su proveedor de ensayos y le dice: mire, hágame un favor, dígame cuál es el valor de la incertidumbre de medición con la cual usted me hizo a mí la prueba. Y usted sí lo tiene notificado en su documentación ante el ONAC. Usted sí tiene notificado esa incertidumbre. Entonces, si ese organismo no lo tiene, preocúpese, porque el día que usted vaya a tener cualquier requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, no necesariamente por un accidente, se lo puede estar pidiendo. Y usted es el responsable de escoger ese proveedor. Usted no le puede decir a la Superintendencia: pero están acreditados. No, porque usted tiene que tener una evaluación de proveedor. Y usted también tiene a la mano su reglamento. Usted también tiene que tener la capacidad de poder interpretar lo que estamos leyendo. Esto, mis amigos, es una alerta que yo les doy a ustedes, para que ustedes tengan mucho cuidado. Ya aquí estas indicaciones son muy técnicas y son para quien va a prestar el servicio. Lo que tiene que ver con la parte de la prueba va dirigida tanto a tanques subterráneos como a tanques superficiales como a tuberías de conexión. Aquí la idea fundamental es que nosotros podamos demostrar que estos elementos que están ahí, que se llaman recipientes a presión, cumplan con los requisitos establecidos para su proceso de fabricación y como producto terminado. De tal manera que cuando se instalen, cumplan con lo que se cumplió cuando lo fabricaron. Por eso, el reglamento pide pruebas antes de la instalación, cuando se termina de fabricar, cuando se termina de transportar al sitio, cuando ya está en funcionamiento. Porque cualquier condición de cambio, mis estimados, puede conducir a que se vulnere cualquier elemento mecánico que lo compone y que por ahí se presente una fuga. La hermeticidad no solamente es presión, la hermeticidad puede ser de un líquido, el riegue de un líquido o la salida de un gas, en donde de una u otra manera se genera un riesgo por ese derrame o se genera un riesgo por esa fuga de ese gas o un efecto por cualquier condición a la parte ambiental o a la parte humana. Entonces, también lo tenemos para la parte de tuberías. En ese sentido, yo me permito mostrarles a ustedes una explosión adicional a la que ya vimos, para que veamos la importancia de lo que yo acabo de exponer. Porque muchas veces ustedes tienen la estación de servicio ahí trabajando, miren, como si nada, y de un momento a otro, ¡pam!, se estalló. Y ahí en donde estuvo el organismo de inspección que hizo el favor de certificar. ¿En dónde estuvo el organismo de inspección que me dijo: tranquilo, no importa, yo
le condono eso, cámbielo más adelante. Miren la explosión desde otro ángulo, desde otra cámara. Esto es en Arabia Saudita, un país líder en el petróleo, donde yo lo último que me imaginaría sería que, miren, ahí va un árabe. Lo último que yo me imaginaría es que eso sucediera en un país como esos. Eso sucedió en ese país. Y así como sucedió allá, puede suceder acá en cualquier lugar. Un país líder, miren la explosión, un país líder en condiciones de seguridad para el manejo de todo lo que tiene que ver con el petróleo. Mis estimados, yo la charla la quiero enfocar a que esto no es un juego. Esto es una responsabilidad muy importante que tenemos con la sociedad, con el medio ambiente, con la humanidad. Y esa responsabilidad que tenemos es innegociable. Es una responsabilidad que no podemos en ningún momento dejarla entre un rango de flexibilidad para poder vender combustible unos días y que de pronto me llegue a suceder esto. Dios nos libra de muchas cosas, pero no de la irresponsabilidad. Todos tenemos un libre albedrío y el decir nunca ha pasado o el decir, por ejemplo, en Arabia nunca va a pasar, ya vimos que sí pasa. De todos modos, miremos la primera explosión desde otro ángulo, pero con otra forma de análisis que vamos a tener aquí, de otro noticiero. Acá nos están explicando cómo esa explosión impactó. Mire, desde aquí vemos un ángulo donde vemos el medio ambiente. Acá estamos viendo las imágenes que ya habíamos visto en la noticia anterior, pero quería que vieran ese impacto en la parte de la construcción, de la parte de la sociedad civil. Detrás de la explosión hay efectos muy grandes, muy importantes. Entonces, también asimismo, vemos el tanque pequeño, miren la parte social. Vemos la parte del tanque pequeño que fue el que explotó. ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo es expulsado? Ahí lo expulsan, mírenlo. ¿Sí ven? Ahí sale el tanque. Entonces, no siempre nosotros debemos despreciar que el tanque pequeño no es importante. No siempre debemos pensar que nada va a pasar. Es imposible que pensemos de esa manera, porque tenemos una responsabilidad que es proteger esos objetivos legítimos que yo les acabo de conversar. Entonces, mis estimados, espero hasta acá me esté haciendo comprender. Entonces, más que hablar de la prueba de hermeticidad como tal, es hablar del compromiso que tenemos y el por qué tenemos que cumplirla. Cuando usted tiene un contrato a un personal de mantenimiento o un personal que opera en la estación o un organismo de inspección y ese organismo de inspección irresponsablemente envía a una persona que no tiene experiencia, como dice la norma 17020 dice que la persona que va a inspeccionar tiene que conocer y tener experiencia en los procesos de fabricación. En este caso, ¿cómo se fabrica un tanque? Si usted tiene el inspector y le dice, venga, hágame un favor, explíqueme cómo es la fabricación de un tanque de estos. Y él no sabe, preocúpese, porque la norma está pidiendo eso, es para que usted tenga un nivel de confianza, que sepa cómo se fabrica un tanque, que sepa qué efectos podría producir en cualquier falla más adelante, porque conoce claramente para qué está diseñado y cuál va a ser su funcionamiento. Porque miren a este operario aquí de mantenimiento que podría ser también lo que estábamos diciendo, o un inspector, o simplemente alguien que está trabajando ahí en la estación de servicio. Permítame un segundo que me salí del asunto. Acá, ya, ahí está la explosión. Analicen, por favor, con detenimiento a la persona que está dentro del hueco donde se está haciendo el trabajo. Eso sucedió en Colombia. Entonces, no solamente es en Arabia. Esto fue cerca a Neiva, en el Huila, miren. Y ahí sale la persona del hueco, vea. Miren, bendito Dios, para él salió vivo. Y los efectos, digámoslo, externos fueron hasta ese momento secundarios. Pero eso pudo ser mucho más grave. Ya vieron la explosión bajo suelo, cómo puede ser. Ahora, cuando nosotros tenemos ese compromiso realmente de entender la importancia de una prueba de hermeticidad o de cualquier requerimiento que le haga a usted un reglamento técnico, pues vamos a evitar todo este tipo de problemas. Vamos a suponer que usted está en operación, que usted está trabajando, pero eso que usted está desarrollando como trabajo también requiere, obviamente, de un cuidado. ¿Por qué de un cuidado? Porque miren lo que puede pasar en un momento es
Espero que estén observando. Vamos a devolver aquí en lo posible el video. Ahí vean. Ese carro es el que genera el incidente. Por tal razón, es importantísimo. Y miren acá en esta parte, vemos nosotros, ahí lo llevé al momento. Miren el carro. La falta de señalizaciones, la falta de indicación de los que están ahí atendiendo a la persona, la falta de tener entrenado el personal debidamente informado y preparado por un evento. Entonces, yo quiero que observen cómo manipula el extintor a esa persona, en medio de sus nervios, de su saltar, en medio de su correr para allá y para acá, siente, en medio del temor, siente como que, ¿será que le disparo el extintor o no? Miren lo que está haciendo. Y miren el extintor cuando ustedes dicen, no, es que se me venció tan solo hace 3 días, o cuando ustedes no lo verifican. Y miren el extintor que está más próximo, que no utilizó al evento del incendio. Se fue por allá por otro extintor más grande, de mayor capacidad, pero pues ahí miren cómo lo disparan y la distancia de que lo disparan. Le dan a todo menos al partido. Entonces, miren cómo se viene disparando ese extintor. Entonces, este tipo de situaciones suceden porque las personas que contratamos no están calificadas debidamente. Mire, hágame el favor, mándame el certificado que es que ustedes certifiquen que él ya sabe usar el extintor, pero usted no puede confiarse de eso, porque la estación que se va a quemar es la de ustedes. No es la del que le hizo el favor. Usted tiene que estar seguro que esa persona sí realmente sabe usar el extintor, porque en cualquier momento puede suceder un evento como esos. Ahí es donde yo quiero llegar. Miren, hay muchos datos importantes para mitigar un accidente. Uno de esos es la existencia de un reglamento técnico para mitigar ese tipo de riesgos. La existencia de organismos que evalúan la conformidad, como los que ya les nombré, organismos de inspección, se llaman OEC, Organismo Evaluador de la Conformidad. Un organismo de inspección, un organismo de certificación de producto, un organismo de certificación de persona. Ustedes tienen que ver con todos. Un organismo que certifica un sistema de gestión. Tiene que haber una competencia real de los actores de ese organismo evaluador de la conformidad. Yo he gerenciado muchas empresas por los años de trayectoria que tengo, en donde una vez se le mandan de X entidad una persona a certificarle algo y la persona que no sabe nada, yo no me pongo contento porque me va a probar lo que ya yo voy a vender, porque tuve una experiencia comenzando hace como más de 25 años con una empresa que se llama Incolbel, lo puedo decir porque es un dato que sirvió para muchos organismos como ejemplo, en donde fueron y nos evaluaron allá y nos aprobaron una cantidad de contenedores, los exportamos hacia Arabia y cuando llegaron allá no nos lo recibieron. ¿Se imaginan las pérdidas? Porque pensamos que el que nos lo había aprobado acá y nos lo había certificado, que el documento ese ya cumplía. Y eso no fue así. Allá hicieron una segunda inspección de recepción y no cumplió nada. No porque el producto fuera malo, sino porque la unidad de medida que habíamos utilizado no correspondía a la unidad de medida de ellos. Entonces, el certificado no era válido para ellos. Sin embargo, al hacer la conversión, nos salíamos de algunos límites. Al no hacerla, estábamos dentro de los límites. Entonces, por esa razón, es tan importante la competencia real de todos los actores. La aplicación de métodos de inspección, que el método de inspección realmente del organismo que fue donde ustedes esté validado, porque el que esté acreditado no quiere decir que tenga un método validado. Porque, como les dije, ellos están obligados a cumplir un documento que se llama ILAC P15, que es obligatorio para cumplir la norma 17020. Y ese documento, en el numeral 7.1.1, emite a una guía ILAC que se llama ILAC G27. Y esa guía ILAC dice que cuando hacemos esas mediciones, como por ejemplo la medición a presión, sí o sí el método tiene que estar validado con los lineamientos, con los parámetros que establece una norma que es la ISO 17025, que es dirigida para laboratorios, pero que tiene el capítulo de validación de métodos. Entonces, por esa razón, es importante preguntar la incertidumbre del método con el cual me evalúan la prueba de hermeticidad. ¿Con qué incertidumbre usted como organismo de inspección me está evaluando a mí? No, es que mi equipo está en una precisión del 5%. Eso no pide. Pide que la prueba esté dentro del 5% de error. No los equipos. Los equipos tienen que tener un error mucho más justo para poder que la incertidumbre cumpla. Hay que tener mucho cuidado, mis amigos, porque lo que está en riesgo es su patrimonio, sus empleados, su entorno, sus clientes, ustedes mismos. Por eso
hablamos acá de la trazabilidad metrológica como algo importante. La trazabilidad metrológica, de hecho, es parte de la incertidumbre de la medición. Hablamos de que las calificaciones en los ensayos no destructivos. La persona que va a ir a hacer la prueba de hermeticidad está calificada en ensayos no destructivos por la NDT. O sea, ASNDT es esa Asociación Nacional de Ensayos No Destructivos de Estados Unidos, que es la que genera a través de unos nivel 3 el que estemos calificados o no en ensayos no destructivos. ¿Cuál es un ensayo no destructivo? La prueba de hermeticidad. ¿Cuál es otro ensayo no destructivo? La inspección visual. ¿Cuál es otro ensayo no destructivo? La necesidad de pronto de hacer algún tipo de prueba, no sé, partículas magnéticas, ultrasonido, dependiendo de lo que uno observe en el sitio. Eso no es ir y desconectar una tapa, una válvula, conectar una manguera. En algunas partes, en algunos países del mundo, digámoslo de esa manera, lo hacen así y meter presión. Eso no es. Para yo meter presión, tengo que evitar lo que le pasó al personaje de mantenimiento, que antes de hacer eso, yo tenga la competencia para, y visualmente, y para por muchas evaluaciones de los planos y de lo que uno pide, pueda previamente saber si hay un riesgo o no hay un riesgo antes de presurizar eso. Ustedes deben estar pendientes de que eso sí lo hagan. Entonces, los organismos de inspección están acreditados por ONAC en Colombia, pero eso, ya recuerden, no es garantía de que usted ya cumplió. Usted tiene que tener en cuenta todo lo que estamos hablando acá. La honestidad por parte de los responsables de la estación de servicio es algo importante. Exigir que las inspecciones sean reales y no monitoreadas ni por fotos. Ahí, muéstreme, hágale, muévase para allá, muévase para acá, tómeme una foto, mándemela. No. Porque estamos en riesgo. Un riesgo es algo que puede suceder. Un accidente es algo imprevisto. Nadie lo planeó. Se imaginaban que nunca iba a suceder. Hay una empresa en Estados Unidos que fabricaba juegos de logos y se incendió después de 80 años de estar en operación. Perdieron todo. Y fuera de eso, no tenían seguros. Bueno, la parte de suspender servicio en el momento en que se hace mantenimiento de inspección, que es algo que normalmente tratan de evitar cuando se hace la inspección. Uy, no, pero un día sin vender, pues imagínense meses reparando lo que se les dañe. Tomar acciones reales de corrección o de prevención según el resultado que le den a ustedes en la inspección o en el proceso de evaluación de la conformidad. Eso es algo muy importante. Exigir que el organismo de inspección, que aparte de esa acreditación que tiene en ONAC, el personal realmente esté calificado en lo que yo les estoy diciendo. En ensayos no destructivos, que tengan las calificaciones para hacer esa prueba de hermeticidad. Todo eso lo tienen que tener. Eso no es de que lo calificó una persona que hasta ahora está aprendiendo. Demuestra que fabricó tanques. El que calificó al personal, el que lo entrenó. Demuestra que le enseñó cómo se fabrican los tanques a ese inspector. Demuéstrelo. Porque si sucede un incidente, la Superintendencia de Industria y Comercio del Organismo de Vigilancia y Control va a pedirlo. Pero la Fiscalía va a poner un perito y ese perito lo va a pedir. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a responder? Si los responsables somos nosotros. Ahora, que el personal de ustedes esté calificado y entrenado, como lo vimos en el video, para evitar esos riesgos como lo del extintor. Algo tan sencillo. ¿Cómo actuar en el caso de un accidente? No olvidar que aparte de proteger los objetivos legítimos, de los que trata el reglamento técnico, también estamos protegiendo el patrimonio, nuestro trabajo. Entonces ya sabemos que hay una diferencia grande entre normas, códigos, reglamentos técnicos, etcétera. Y lo importante de un método para realizar una prueba como la prueba de hermeticidad. Es muy conveniente por eso que la persona que va a desarrollar ese método, pues esté y sepa de que está calificado por una norma internacional, que su método está variado. En este momento, la norma NFPA 30 establece requisitos y una orientación de cómo debe ser el método, pero no es el método. El que estemos acreditados diciendo que estamos bajo el método, bajo NFPA 30 no significa que tengamos un método. El método hay que implementarlo cumpliendo lo que establece como guía y parámetro esa norma NFPA 30. Porque eso no es un método. Los métodos tienen que cumplir también una característica para que sea reconocido como método. El método tiene que tener una validación por quien lo escribió. Y la NFPA no tiene validación de lo que escribió. Tiene unos lineamientos de lo que quiere, de lo que desea, de lo que nos orienta. Nosotros tenemos que validar el método. Y tenemos que sacar la incertidumbre de ese método.
Por esa razón, la norma 17020, lo que les decía en el numeral 6.1.3, yo lo voy a leer. Dice, el personal responsable de la inspección debe tener las calificaciones, una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento como satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar. También debe tener conocimiento adecuado de la tecnología empleada para fabricar los productos inspeccionados, la operación de los procesos y la prestación de esos servicios, cómo funciona todo eso, la manera en la que se utilizan esos productos, cómo se operan esos procesos, todo eso. Los defectos que podrían llegar a ocurrir en el tiempo con el uso, no solamente en ese momento. Para eso tiene que conocer muy bien si el tanque es de material metálico, por ejemplo, tiene que saber muy bien de su composición, tiene que saber qué es el diagrama hierro-carbono como mínimo, tiene que saber cuáles son las opciones de corrosión, de porosidad, cómo se califican. Pero si solo sabe meter presión, estamos en problemas. Lo mismo si es de PVC, si es de doble pared. Conocer mínimo cómo se fabrica eso y por qué podría presentar fallas. ¿Qué sucede si se contamina el combustible con lo que tiene la doble pared? Todo eso tenemos que estar en una capacidad como inspectores de poder brindarle la confianza a nuestro cliente. Entonces, mis estimados, aquí ya en adelante la exposición se hace más corta. Acá pues podemos ver que un organismo de inspección tiene que tener un personal debidamente calificado, equipos idóneos, conversar, ver las condiciones de seguridad, estar seguro que cuenta con todos los elementos que va a utilizar en la prueba, tener la certeza de que realmente está suspendido el servicio, que no hay ningún vehículo en la zona de abastecimiento, que si hay vehículos alrededor están notificados y avisados de lo que está sucediendo. Todo eso es importante. ¿Qué es la norma NFPA 30 entonces? La NFPA 30 es una norma de consenso desarrollada por el Comité Técnico de Líquidos Inflamables y Combustibles de la NFPA. ¿Pero qué es la NFPA? Es la Agencia Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos. Entonces aquí proporcionan requisitos mínimos. Vean, aquí no dice, esto es sacado de la NFPA, que proporciona el método. Requisitos mínimos para la prevención de incendios y explosiones en las instalaciones de almacenamiento, manipulación, uso y procesamiento de líquidos inflamables y combustibles. Entonces, esto fue publicado desde 1925. No estamos hablando de una publicación de hace 10 años. Muchas veces yo voy a las estaciones de servicio y piensan que esto es obligatorio hace 10 años, 15 años. No, 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 no. Hace 100 años estamos trabajando en esto. Bueno, los objetivos y los propósitos de esa norma, ¿cuáles son? El principal es establecer criterios mínimos, establecer criterios, no métodos, mis amigos. La Agencia Nacional de Protección contra Fuego no escribe métodos de ensayo, no escribe métodos de inspección, establece parámetros, establece requisitos mínimos. ¿Y dice para qué? Para la protección de vidas y propiedades contra incendio y explosiones originados por líquidos inflamables y combustibles. Define qué son líquidos peligrosos, sus características, cómo se clasifican, los específicos y las especificaciones de los requisitos para el diseño, la construcción, la instalación, la protección, pero en ningún momento dicen cómo lo fabriquen, cómo lo construyan, cómo lo monten, cómo lo diseñen, sino qué requisitos establecen ellos. Asimismo, ¿qué debe cumplir? No cómo verificar si lo cumple. Para eso está el código ASME, que nació, y por eso les conté la historia del código ASME, que nació antes de que naciera la Agencia Nacional de Protección contra Fuego, porque el código ASME sí establece en la sección 6 y en la sección 12 los métodos adecuados para poder hacer este tipo de inspecciones. Entonces continuamos. Acá pues en la clasificación de líquidos, ustedes saben de eso más que yo. Entonces la NFPA 30 fue actualizada en el 2024, pero como aún está en una transición, estamos utilizando la mayoría la 2021 en respeto a la transición y en respeto a la competencia leal. Lo que tiene que ver con los riesgos y las responsabilidades que busca proteger la NFPA 30K son incendios y explosiones, y ya lo vimos, pero también fugas y derrames. Ustedes supieron que acá en la carrera séptima un edificio se cayó por unos derrames internos de un tanque subterráneo de una estación de servicio que humedeció tanto el suelo hasta que se fue un día del lado del edificio y se cayó. Cosas así que nadie piensa que pueden suceder. Reacciones químicas y peligrosas, claro, puede haber una reacción química por los vapores, afectar a una persona, etcétera, no solo la explosión.
Exposición a vapores tóxicos, como dice ahí, resbalones y caídas, de eso sí que son muy seguidos, ¿no? Bueno, en fin. El proceso de medición, pues incluye, cuando uno va a hacer una medición, aquí lo voy a resumir, esto es un documento, esto es tomado de una ISO desde 1993, que define la palabra medición, qué es medir, qué es magnitud y qué es mensurando. Esto para poder conllevar a que mi método realmente aplica todos estos conceptos de metrología que pueden inducir a que yo tenga lo que nosotros necesitamos. Un instrumento de medición no solamente, sino un concepto a lo que está asociado a la medición. ¿El mensurando qué es? El mensurando es lo que yo voy a medir. Esa, por ejemplo, la longitud. Voy a medir longitud. Por ejemplo, la presión, fuerza sobre área. Ese es el mensurando. Para yo poder medir eso, necesito un instrumento de medición que tenga un sensor. ¿A qué se refiere el sensor? No solo electrónico. O sea, a la señalización. ¿Cómo yo puedo ver? Por eso habla de indicador. ¿Cómo yo puedo ver qué me está midiendo, qué no me está midiendo? ¿Cómo conozco yo el valor de la medida? Y para eso yo tengo que tener un procesador de señales. ¿Qué es el procesador de señales? La gente piensa que es solo electrónico, no está hablando del método, que si eso incluye cosas electrónicas, bienvenidas, pero incluye las personas, incluye el equipo de medición, incluye la forma en que ese equipo de medición pueda tener un error o no pueda tener un error, incluye todo lo que conduce a poder determinar una incertidumbre de la medición que me permita saber, por ejemplo, si estoy dentro de ese 5% o no en el error de la prueba. Términos comunes asociados a esa medición, entonces aquí estamos hablando de la incertidumbre de medición. Aquí a la derecha ustedes ven un par de flechas que hablan de la incertidumbre. Y a la izquierda usted ve el resultado que llaman verdadero y el resultado que llaman sin corregir. Sin corregir es lo que yo medí con el instrumento de medición. Yo lo medí. Pero como ese instrumento de medición tiene un error, yo tengo que corregir ese error del instrumento en mi operación matemática para poder registrar. Cuando lo corrijo matemáticamente, entonces se llama resultado corregido. Cuando se corrige eso, entonces ya yo puedo saber si estoy cerca o lejos del valor verdadero, porque ese espacio se llama error de medición, es decir, la incertidumbre. Que no es lo mismo que el error, yo lo coloco acá para que lo entiendan, pero es la incertidumbre de la medición. Entonces, mis amigos, no es fácil. Hay muchas formas de controlar una fuga, un derrame. Puede ser, este es un sistema, este es un CTA acá, en donde nosotros tenemos unos equipos fijos de medición que me indican si hay caídas o no hay caídas de presión. Si hay caídas de presión, tengo una alerta. Y entraré a verificar en dónde se presentó la falla. Acá tenemos diferentes tipos de montajes. Aquí podemos un montaje sugerido por una norma, pero no completo, para poder probar un tanque. Ustedes ahí ven un tanque cualquiera con un nivel de líquido, un espacio para meterle un nivel de un gas que presurice, que sea inerte. La forma en que yo voy a tomar la lectura, la forma en que voy a acoplar todos los elementos, pero previo a todo eso, mis amigos, yo tengo que primero haber inspeccionado prácticamente todo, estar seguro que cuando yo voy a colocar esos acoples, ya vi que no existe visualmente, en experiencia, ninguna posibilidad de fuga que afecte el patrimonio de mi cliente, que afecte mi propia seguridad, que afecte la seguridad de los que están en el entorno cuando yo voy a realizar la prueba y que no suceda algo como lo que vimos en el video, que el muchacho que está en el hueco fue víctima de ese accidente. No sé qué le pasaría realmente, hasta ya no llegue en mi investigación. Lo mismo para la conexión del tema de los surtidores para poder probar las líneas desde ahí, si se presta la tecnología que tiene el surtidor. Entonces, muchas veces tenemos por eso que conocer sobre esas tecnologías. No porque se paró un ingeniero, ¿sí?, catedrático, y me dio una charla, porque la norma exige que la formación tenga unas etapas, la norma del inspector, que tenga una etapa de formación que incluye un trabajo bajo tutela, pero incluye unos requisitos previos, como los que leí del numeral 6.1.3, que se refieren al conocimiento base de cómo se fabrican los elementos que va a inspeccionar, cómo funcionan, qué fallas podrían tener a futuro. No es un conocimiento pequeño. En Estados Unidos, ser inspector de la DOT es un máximo rango por encima del director técnico de la sección. Porque ese ingeniero, que es un ingeniero mecánico o químico, dependiendo del área que corresponda,
tiene que tener una hoja de vida tan importante para lo que va a hacer, que es verificar si se protege un objetivo legítimo, que tiene que tener más capacidad técnica de información, en experiencia que el que lo dirige. Es así de importante. Entonces, aquí nosotros en Colombia no hemos dado esa importancia. Pensamos que un inspector es un muchacho que trabaja en un restaurante. Yo lo he visto porque traen a superintendencia. Y entonces cuando se retira ven la oportunidad que es inteligente y lo entrenan, le explican qué tiene que llenar en el formato y ya, es inspector. Cuidado con eso. Porque miren la integridad que hay que cuidar. Los tanques de almacenamiento, lo que controla esos tanques de almacenamiento, sea grande, sea pequeño, las tuberías, los tanques de abastecimiento, los momentos de abastecimiento, las instalaciones impecables que ustedes tienen. Todo eso debe garantizarse en la hermeticidad, porque esa hermeticidad es la prueba más importante. Es lo que está mitigando que no exista un riesgo destructor como la explosión. Que no exista un riesgo destructor detrás de la misma explosión o previa a la explosión como un conato de incendio o que se convierta en un incendio. Eso es muy importante. Por eso yo les dije que la charla más que técnica va dirigida a ustedes como responsables de ese tema. Creo que ya me quedan unos pocos minutos. Entonces, Sí, ya, ingeniero. son para la sección de preguntas, según me explicó don Pero Mauricio. déjeme ver, por favor, los datos de contacto para que la gente los tome, por favor, los datos de contacto suyo de la Correcto, estos Corporación son de los datos de Ingenierías. contacto de la corporación, los datos de contacto míos. Ahí quedan en la presentación y estos son los datos de contacto de la empresa de la ingeniera Diana, que es la que auspició esto por parte del apoyo incondicional de quienes nos invitaron. Entonces, ese es básicamente eso, don Mauricio. Y gracias por su invitación, por su empresa y por ese compromiso tan bonito con la seguridad en las estaciones de servicio. No, gracias a usted, ingeniero. Ahí pues quedan los datos tanto del ingeniero en la presentación. La presentación queda colgada en la página del próximo lunes. Ya usted la puede consultar el próximo martes. Ya el lunes tenemos festivo. En la pestaña de capacitaciones, usted busca charlas MIT y en charlas MIT busca las charlas de estación MIT y ahí va a encontrar la copia del video de esta presentación y el archivo PDF de la presentación que usted puede descargar con todos los datos de contacto, tanto del ingeniero Jaime como de la doctora Diana Balbuena de Altas Verificaciones de Seguridad SAS, que es quien nos ha permitido, nos ha facilitado esta charla para compartirla con ustedes. No tengo manos levantadas en este momento, ingeniero, para hacer preguntas, a ver quién se anima. Bueno, yo no tengo la posibilidad de verlas, pero si usted me colabora con darle la palabra, se lo agradezco. Sí, claro, por supuesto hacemos ese ejercicio, pero no tenemos preguntas, o sea que todo quedó muy claro. Ah, bueno, está don Alberto, visitante ha sido Alberto Arias, es el director ejecutivo de INSACOM, que es un gremio que opera en Risaralda, Pereira y todos los municipios aledaños. Adelante, Alberto, su pregunta, por favor. Tiene la palabra, Alberto. Alberto, ¿me escucha? Adelante con la pregunta desde Pereira. Mauricio, ¿me escucha? Ahora sí, señora, le escuchamos y el ingeniero lo escucha. Así es que no me habían permitido. Listo, perfecto. Mauricio, no, muy interesante la charla, supremamente importante para el tema de la seguridad de las estaciones de servicio. Pero me queda una duda. Yo veo que la charla también deberían de entregársela a todas estas empresas proveedoras que nos facilitan las pruebas de hermeticidad, porque yo veo ahí digamos, la competencia de esos trabajadores de estas empresas que tienen que tener, digamos, todo el conocimiento, como él lo manifestaba, como el ingeniero lo manifestaba, no solo de los tanques de almacenamiento, sino de todo el tema de tuberías y demás. Entonces, qué bueno que estas charlas también pudieran transmitírselas a estos proveedores que hay en el país, porque igual nosotros confiamos en que la acreditación que estas empresas tienen para esas pruebas de hermeticidad, pues cumplen con todo. Nos presentan la acreditación y tal, pero nosotros no sabemos
si el personal que están empleando es competente o no. Entonces, qué bueno que esto también se trasladará a ellos, ingeniero. Ingeniero Jaime, ¿algún comentario? Sí, claro, es muy importante lo que dice don Alberto, ¿cierto? Sí, señor. Es Sí, muy Alberto importante Arias. porque, bueno, yo como usted en la presentación lo dijo, yo trabajé con la Superintendencia de Industria y Comercio y desde esa época conocí lo que es el esquema de acreditación. Es un esquema que lo desarrolla la Superintendencia inicialmente en Colombia, a partir del decreto 2269 de 1993. Entonces, la acreditación no asegura el 100% del cumplimiento porque es un muestreo en la evaluación de los requisitos que debe cumplir una entidad. No es obligación de la ONAC garantizar que el 100% de los requisitos los cumple la entidad, es un muestreo. Como cuando uno lo auditan para ISO 9001, es un muestreo. Y en ese muestreo, obviamente, se detectan ciertas cosas, cosas no. La debilidad más grande está en la falta de experticia técnica de los inspectores, conforme yo lo expliqué, sobre todo en el numeral 6.1.1.3, porque de una u otra forma, cuando estamos parte de una evaluación de un proceso de acreditación, hay mucha bondad en esa exigencia, dado que no somos un país lleno de expertos en eso y que muchas veces en Colombia, para ser sincero, yendo más allá, a un inspector no se le paga lo que se le tiene que pagar. Si tuvieran que contratar, esto la verdad es una labor de solo ingenieros mecánicos o metalúrgicos. Si fueran a contratar solo ingenieros para esta labor, como lo hacen para la certificación de la estación de servicio, pues estaríamos muy contentos y que fueran del área, pero nosotros vemos, yo veo con mucha preocupación ingenieros de sistemas para salirnos de las estaciones de servicio, expertos técnicos, un ingeniero de sistema, experto técnico en un centro de diagnóstico automotor. O sea, eso no tiene presentación y somos un país vulnerable por eso. Yo veo mucho inspector que ni siquiera es tecnólogo o es técnico calificado, con una experiencia en el área, guiado por un ingeniero, ¿verdad? No, es que ser ingeniero mecánico no significa que sea experto en ensayos de hermeticidad o en recipientes a presión. Tiene que haber estudiado las normas API, las normas ASME, no haberlas leído, haber tenido experiencia, haber fabricado. Yo tuve un contacto un día con un experto técnico de los ONAC, tuvimos una pequeña diferencia por eso, porque el señor quiso saberse de memoria el código ASME y yo le dije, es que yo no me lo sé de memoria. Yo fabrico tanques hace 30 años. Tengo una empresa de ingeniería que hace tanques. Entonces, no trate de deslumbrarme con sus comentarios, sino yo veo que usted no tiene el conocimiento que tiene que tener. Y así fue real la conversación. Y quedó callado, porque es que yo no voy a ir más allá, simplemente quiero que entendamos lo que dijo don Alberto. La responsabilidad también es de nosotros, como exigentes, como personas que vamos a contratar, porque usted también puede hacerle una entrevista corta a la persona que le va a hacer su inspección. Venga, hágame un favor, ¿usted qué experiencia tiene en fabricación de tanques? ¿Cómo lo fabrican? Uno sondea, porque el patrimonio es de uno, no es del otro. Uno es el que también tiene, por eso la importancia de estas conversaciones. Yo estoy dispuesto aquí a lo que estoy diciendo, que cualquiera me lo quiera confrontar, porque soy experto en normativa internacional, trabajé en esto, sé cómo funciona, soy del sector y estoy diciéndolo sin temor a equivocarme, que muchas veces estos inspectores no cumplen con el perfil que se debe tener para garantizar que la inspección que se hizo arrojó un resultado dentro de ese 5% de incertidumbre que pide el reglamento para garantizar que tenemos un nivel de confianza del 95% para poder operar en la estación de servicio. Ingeniero, permítame, le damos la palabra a la doctora Diana, si tiene algo que agregar aquí a la observación que hacía Alberto Arias. Ingeniera Diana. Doctora Diana, ¿está por ahí? Sí, señor. Del señor de INSACOM. Sí, señor. Bueno, pues yo entiendo perfectamente digamos que la inquietud que tiene el ingeniero, pero digamos que desde el punto de vista nuestro es una charla que damos a ustedes las estaciones y estos otros organismos están a nivel técnico y de calidad de nosotros mismos como altas verificaciones SAS. Es en sí la competencia técnica que tiene el personal de cada organismo
y es lo que nosotros queremos proyectar a ustedes, las estaciones, que lo que ofrecemos es la confianza de los resultados, de la validación del método que tenemos, de que estén tranquilos, que las pruebas que realizamos es con la confidencialidad, con la confiabilidad de los resultados que pide la NTC. Ok. Perfecto, doctora Diana. Pues no me queda sino agradecer a la doctora Diana Balbuena, representante de Altas Verificaciones en Seguridad SAS, y agradecerle por permitirnos compartir esta información con las estaciones de servicio que se han conectado. Logramos casi 70 estaciones conectadas el día de hoy. Al ingeniero Jaime Devia, muchísimas gracias, ingeniero, muy amable por participar de este espacio, con su conocimiento y toda su experiencia en este tema que seguramente nos será muy útil para nuestras estaciones de servicio. Gracias, ingeniero. A ustedes muchísimas gracias, a todos, muchas bendiciones. Confiemos en el Subsistema Nacional de la Calidad, pero aportémosle. Confiemos en el que está acreditado, pero aportémosle. Es decir, ayudémosle a mirar que sus competencias están vigentes. Confiemos en quien presta el servicio, pero aportémosle. Es decir, nosotros somos parte interesada, no parte desinteresada. Y por eso la importancia de saber qué debemos pedir cuando vamos a comprar algo. Así es. Doctora Diana, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y pues aquí estamos muy atentos a poder servirles, a tener el organismo a disposición de todas las estaciones, con la competencia necesaria y pues con toda la actitud de poderlos atender, y nos veremos también en el Congreso de Cartagena. Ahí nos estaremos viendo precisamente, les reitero la invitación, jueves y viernes de la próxima semana, 6 y 7 de noviembre, Cartagena, Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, ahí en el Hotel Las Américas, con muestra comercial muy importante para todas las estaciones de servicio. Y el 13 de noviembre volveremos con Canopy en vivo, ese día jueves a las 10 de la mañana, con un nuevo episodio para hablar un poco del certificado de inspección. Muchísimas gracias a todos, les deseamos una feliz jornada, que sus estaciones de servicio sigan siendo muy rentables, muy eficientes, muy seguras y sobre todo muy sostenibles. Chao, chao, muchas gracias.